Bienvenidos a este nuevo video afiliados y pensionistas de la ONP. En el Congreso se debate una propuesta legislativa de gran alcance que podría poner fin a las pensiones mínimas insuficientes de la ONP. Se trata de una iniciativa que plantea una medida revolucionaria: establecer una equivalencia permanente entre la pensión mínima y la remuneración mínima vital. Esto significaría que la pensión más baja para un jubilado del régimen 19.990 pasaría a ser de 1.130 soles. A continuación, te explicamos todos los detalles de esta importante propuesta. Este esfuerzo legislativo, materializado en el proyecto de ley número 9654, ya se encuentra en la Comisión de Economía para su evaluación. La iniciativa, de autoría del congresista Alfredo Pariona Sinche, tiene como meta realizar una modificación estructural a la Ley de Modernización del Sistema Previsional. En vez de depender de incrementos ocasionales y sin sustento técnico, propone una norma duradera que impida que la pensión mínima caiga por debajo del sueldo mínimo oficial, estableciendo así un nuevo estándar de dignidad. Actualmente, la diferencia entre ambos montos es abismal. Mientras que el sueldo mínimo en el Perú está fijado en 1.130 soles mensuales, la pensión mínima para un jubilado de la ONP con 20 o más años de aportes apenas alcanza los 500 soles. Esta disparidad resulta a todas luces insuficiente para cubrir el costo de vida. Esta propuesta legislativa pretende eliminar esa brecha, argumentando que se trata de una cuestión fundamental de justicia social y dignidad para los adultos mayores peruanos. El proyecto de ley critica con dureza los aumentos pasados, como el que elevó la pensión a 600 soles, calificándolos de arbitrarios. La exposición de motivos argumenta que estas cifras no responden a un criterio técnico ni a un análisis real sobre el costo de la canasta básica familiar. Simplemente fueron montos fijados sin una justificación sólida, actuando como un paliativo temporal en lugar de una solución de fondo. La nueva propuesta busca reemplazar esa arbitrariedad con una regla lógica y transparente para todos. Para fundamentar la necesidad de esta reforma, el proyecto se apoya en datos del panorama internacional. Cita un informe de la Organización Internacional del Trabajo que revela una preocupante realidad: las pensiones en el Perú solo equivalen al 33% del salario promedio. Esta cifra está muy por debajo del estándar mínimo del 40% recomendado por la OIT, y aún más lejos del promedio de los países de la OCDE, que es del 62%, demostrando el rezago. Uno de los argumentos más sólidos de la iniciativa es el de la coherencia dentro del propio sistema previsional. La legislación vigente ya utiliza la remuneración mínima vital como la base mínima para calcular las contribuciones de los trabajadores independientes. Por lo tanto, el proyecto plantea una pregunta simple pero poderosa: si el sueldo mínimo es la base para exigir un aporte, ¿por qué no debería ser también la base mínima para recibir el beneficio que el sistema otorga a sus jubilados y jubiladas? De convertirse en ley, el beneficio más directo y contundente sería para los pensionistas de jubilación e invalidez del Decreto Ley 19.990. Su pensión mínima se establecería en el mismo monto que la remuneración mínima vital, es decir, 1.130 soles. Para la gran mayoría de ellos, esto significaría ver sus ingresos mensuales más que duplicados. Un cambio radical que impactaría positivamente en su capacidad para cubrir sus gastos esenciales y mejorar su calidad de vida de forma inmediata y palpable. La propuesta legislativa demuestra una visión integral al no dejar de lado a las otras modalidades de pensión. Para los beneficiarios de una pensión por derecho derivado, es decir, las de viudez, orfandad o ascendencia, el monto mínimo quedaría fijado en el 50% de la remuneración mínima vital. Esto también representa un incremento sustancial. Lo más importante, las ata al mismo principio de justicia y proporcionalidad que se busca establecer para las pensiones de jubilación e invalidez en el país. Asimismo, las pensiones de jubilación de tipo proporcional, aquellas que se conceden a quienes no lograron acumular los 20 años de aportes requeridos, también serían reajustadas. El proyecto de ley señala que el cálculo de estas pensiones tomará en cuenta la nueva y más alta pensión mínima de jubilación como un punto de referencia. De esta manera, se busca que el beneficio de este aumento se extienda de manera escalonada a todos los niveles del sistema, asegurando una mejora general para todos los pensionistas. Quizás el aspecto más visionario del proyecto es su mecanismo de actualización automática y permanente. Al enlazar por ley la pensión mínima con el sueldo mínimo, se estaría creando un sistema de indexación duradero. Esto quiere decir que cada vez que el gobierno decrete un aumento de la RMV, la pensión de los jubilados se incrementará en la misma proporción y sin demoras, terminando con la dependencia de la voluntad política del momento para recibir aumentos justos y necesarios que reflejen la realidad económica del país. En cuanto al proceso, la ley propuesta define que el Poder Ejecutivo continuará determinando los ajustes periódicos de las pensiones, pero con una nueva condición inquebrantable. El monto que se establezca nunca podrá ser inferior a la remuneración mínima vital vigente en ese momento. Se introduce así un piso legal que protege el poder adquisitivo de los pensionistas y garantiza que sus ingresos no queden rezagados frente a la economía del país.
como ha ocurrido históricamente en el Perú desde hace décadas atrás. El proyecto también considera los necesarios contrapesos y balances fiscales. Si bien persigue un aumento significativo, también señala que la revisión de la pensión mínima se evaluará conforme a los cambios en la RMV, pero siempre tomando en cuenta la capacidad financiera del Estado y las posibilidades de la economía nacional. Además, la aprobación final seguiría requiriendo una ley del Congreso, a propuesta del Ejecutivo y con un informe previo del Consejo Fiscal para garantizar su sostenibilidad fiscal en el tiempo. La iniciativa contempla además un beneficio para un universo más amplio de jubilados. Incluye una disposición complementaria que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que realice un reajuste de todas las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones que, a la fecha, resulten inferiores al monto de 1.000 soles. Esta medida, aunque sujeta a la disponibilidad de presupuesto, busca un sinceramiento general de las pensiones más bajas del sistema, consolidando los pagos y dignificando a más adultos mayores que lo necesitan. La propuesta legislativa es muy clara en cuanto a los plazos para su implementación. El texto del proyecto de ley sugiere que el incremento del monto de las pensiones debería entrar en vigencia a partir del mes de enero del año 2025. Además, se establece que los reintegros correspondientes a la diferencia de ese primer mes serían abonados a todos los pensionistas en el transcurso del mes de febrero, garantizando así una aplicación rápida y efectiva de la nueva ley aprobada por el Parlamento Nacional. Frente a la inevitable pregunta sobre el origen de los fondos para este fin, el proyecto de ley es explícito y directo en su articulado. La responsabilidad financiera para cubrir este significativo incremento en las pensiones mínimas y proporcionales recaería directamente en el presupuesto institucional del pliego de la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. Esto significa que la propia entidad gestora de las pensiones sería la encargada de asegurar los recursos necesarios para cumplir con la nueva normativa, garantizando la fuente. La argumentación del proyecto insiste en que el establecimiento de una pensión mínima suficiente no es una alternativa para el Estado, sino una obligación de orden constitucional que ha sido sistemáticamente incumplida. Por ello, la propuesta busca establecer un criterio que sea adecuado y razonable para la definición de esta pensión mínima, dejando de lado la arbitrariedad y basándose en un indicador económico real y conocido por todos los ciudadanos, como lo es la remuneración mínima vital que rige en el Perú actualmente. Es importante considerar el contexto político de esta iniciativa. Al ser presentada por la bancada socialista, refleja una visión donde el Estado asume un rol protagónico en la garantía de los derechos sociales, como es una pensión digna. Esta perspectiva se diferencia de otras corrientes que priorizan la disciplina fiscal por encima de la inversión social. El debate de esta ley en el Congreso será, por tanto, también un debate sobre dos modelos distintos de ver el rol del Estado en la economía. En su esencia más profunda, este proyecto de ley es una lucha por la dignidad en la vejez. La propia exposición de motivos señala que si la remuneración mínima vital es considerada apenas suficiente para cubrir una canasta básica, entonces es el piso más lógico y humano para la pensión de una persona que ya no puede generar ingresos. Se trata de reconocer el valor de una vida de trabajo y asegurar que la etapa final de la vida se pueda vivir con respeto y tranquilidad. La aprobación de esta ley significaría un cambio de paradigma en el sistema previsional peruano. Pasaría de un modelo de aumentos esporádicos y políticamente motivados, a un sistema basado en una regla técnica, predecible y vinculada a la economía real. Esto daría a los pensionistas una seguridad y estabilidad que no han tenido en décadas, permitiéndoles planificar su futuro con mayor certeza y confianza en que el valor de su pensión no será erosionado por la inacción política de los gobiernos de turno. Finalmente, el destino de esta propuesta está en manos del Congreso. Los legisladores deberán sopesar los argumentos técnicos y sociales presentados en el proyecto contra las presiones fiscales que sin duda ejercerá el Ministerio de Economía. La decisión que tomen no solo afectará a los actuales jubilados, sino que definirá el estándar de vida para las futuras generaciones de pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones, marcando un antes y un después en la lucha por una vejez digna en todo el Perú. Eso fue todo por este video. Recuerda suscribirte a Kipa TV, darle me gusta al video y dejar tus sugerencias en los comentarios.